Me llamo Manuel Ortega, tengo 62 años, y durante más de 3 décadas fui profesor de matemáticas en una escuela pública. Enseñé a cientos de jóvenes a resolver ecuaciones, a enfrentar problemas con lógica y paciencia, pero nunca logré resolver el más doloroso de los problemas de mi propia vida, el rechazo de mi propia hija. Mi historia no comienza en un aula, ni tampoco en una sala de hospital, sino en el silencio de mi casa. Una casa modesta donde vivo con Teresa, mi esposa desde hace más de 35 años. Ella es mi refugio, la única que ha permanecido a mi lado cuando todo parecía derrumbarse. Podría hablarles de mis logros como maestro, de los alumnos que regresaron años después para agradecerme por haberles enseñado no solo matemáticas, sino disciplina y respeto. Podría contarles de cómo construí una vida honesta, paso a paso, siempre fiel a mi mujer, siempre trabajando más de lo que mi cuerpo soportaba. Pero hoy no quiero hablar de lo que hice bien, sino de lo que nunca pude reparar. La herida que existe entre mi hija Camila y yo. Camila tiene 34 años. Desde pequeña fue inteligente, decidida, con carácter fuerte. Yo la veía como mi mayor orgullo, mi mejor resultado, el problema más hermoso que había tenido que resolver en mi vida. Sin embargo, a medida que creció, nuestras diferencias se volvieron abismos. Donde yo buscaba acercarme, ella levantaba muros. Donde yo tendía la mano, ella la rechazaba. La razón de esa distancia es dolorosa de contar. Camila nunca aceptó la verdad sobre mí. No creyó mis palabras, no confió en mi historia. Ella eligió creer lo peor, construyendo una imagen de mí que me condenó antes de escucharme. Y esa condena no vino de extraños, sino de la sangre de mi propia sangre. Muchas veces intenté acercarme, llevé regalos, le ofrecí apoyo, la acompañé cuando nació su hijo. Siempre encontraba la misma frialdad en sus ojos, la misma barrera invisible que me recordaba que, para ella, yo era alguien en quien no se podía confiar. Y sin embargo, a pesar de todo, nunca dejé de soñar con una reconciliación. Nunca dejé de imaginar el día en que pudiera sentarme frente a ella, tomar su mano y escucharla decir: «Papá, te creo. Papá, te perdono». Ese sueño parecía imposible, hasta que recibí una llamada inesperada. Era Teresa quien me lo dijo, con esa voz suya que mezcla dulzura y prudencia. «Camila quiere que vayamos al cumpleaños del niño». Me quedé en silencio, con el corazón acelerado. Daniel, mi nieto, estaba por cumplir su primer año. Y por primera vez en mucho tiempo, mi hija me invitaba a estar presente en un momento importante de su vida. No sé si pueden imaginar lo que sentí. Era como si una grieta se hubiera abierto en el muro que nos separaba, como si después de tanto rechazo, finalmente tuviera una oportunidad para demostrar quién soy, para mostrarle a mi hija que aún puedo ser digno de llamarme su padre. Pasé la noche en vela pensando en ello. Recordé los cumpleaños de Camila cuando era niña, cómo yo mismo inflaba los globos, colgaba las guirnaldas, compraba un pastel con el salario que apenas alcanzaba. Siempre quise darle más de lo que podía. Y ahora, tantas décadas después, me encontraba soñando con repetir aquel gesto, pero esta vez para mi nieto. Al amanecer, decidí que no solo iría a la fiesta, sino que ayudaría a costearla. Teresa al principio dudó, preocupada por nuestros ahorros, pero yo le respondí con firmeza: «Este no es un gasto, Teresa, es una inversión en la esperanza». Así lo sentí, como un último intento de acercamiento, como una ecuación que aún podía resolverse. No imaginaba que esa misma decisión, la de contribuir al cumpleaños de mi nieto, sería la que abriría la puerta al momento más cruel y desgarrador de mi vida, porque lo que me esperaba en esa fiesta no era la reconciliación que soñaba, sino la humillación más grande que un hombre puede sufrir en manos de su propia hija. La rutina en mi casa con Teresa siempre había sido sencilla. Después de mi jubilación, los días transcurrían entre libros de matemáticas que todavía hojeaba por costumbre, alguna caminata corta por el barrio, y las tardes de café con mi esposa. Ella, siempre paciente,
siempre con una sonrisa suave. Se convirtió en la única testigo de mis batallas interiores. Teresa conocía cada una de mis cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Estuvo conmigo cuando la vida me golpeó con el diagnóstico que me cambió para siempre. Fue ella quien escuchó, con lágrimas en los ojos, al médico decir que mi cuerpo llevaba un virus que había entrado en mi sangre a través de una transfusión. Nunca me juzgó, nunca dudó de mi fidelidad. Se aferró a mi mano y me dijo: «Manuel, si tú no me sueltas, yo no te soltaré». Y cumplió su promesa. Décadas después, sigue siendo mi compañera de batalla. Pero no todos tuvieron la misma fe en mí. Camila, mi hija, desde que conoció la verdad, o lo que ella cree que es la verdad, decidió que yo no era digno de su confianza. Nunca aceptó la explicación de la transfusión. En su mente, yo era un hombre mujeriego, alguien que había traicionado a su madre y que, como castigo, había traído una enfermedad que arrastraría para siempre la vergüenza de la familia. Intenté hablar con ella muchas veces. Le conté mi versión, le mostré documentos médicos, informes de hospital. No importó. Su mirada siempre fue la misma, fría, distante, como si yo fuera un extraño que había destruido su infancia. A veces pienso que lo más doloroso no es vivir con el virus en mi sangre, sino con esa sombra en los ojos de mi hija. Un padre puede soportar la enfermedad, pero ¿cómo soporta la condena de la propia carne? Teresa me consolaba cada vez que volvía abatido después de un encuentro fallido con Camila. «Dale tiempo», me decía. «Algún día entenderá». Pero los años pasaban y nada cambiaba, hasta que llegó esa invitación inesperada para el cumpleaños de Daniel, mi nieto. Cuando Teresa me lo dijo, sentí una esperanza que creí extinguida. Era como si de repente se abriera una pequeña ventana en un cuarto oscuro. Pensé que tal vez Camila estaba dispuesta a dejar el pasado atrás, a permitirme entrar en su vida de nuevo, aunque fuera de manera tímida. Me ilusioné. Soñé con poder abrazar a mi nieto, con sacarlo a bailar aunque apenas aprendiera a dar pasos, con soplar las velas junto a él. Pensé en mirarla a los ojos y ver, aunque fuera por un instante, un brillo de reconciliación. Esa noche, sentado en la sala de mi casa, Teresa me miró fijamente. «No te ilusiones demasiado, Manuel», me advirtió. «Tú conoces a Camila. Sabes que a veces es capaz de invitarte para no quedar mal con los demás, pero sin querer realmente que estés allí». Me quedé en silencio. Ella tenía razón, pero ¿cómo renunciar a la posibilidad, aunque mínima, de reparar años de distancia? Al día siguiente, salimos a comprar un pequeño regalo para Daniel. Teresa eligió un tren de madera colorido, pensando que al niño le encantaría empujar los vagones por el suelo. Yo acepté con una sonrisa, pero en mi interior me prometí algo más grande. Ayudaría a pagar la fiesta. «¿Estás seguro?», preguntó Teresa, preocupada por nuestras cuentas. «No tenemos tanto guardado». «Estoy seguro», respondí. «No es un gasto, es un puente». Así lo veía yo, un puente hacia mi hija, hacia la posibilidad de redención. Con cada peso que puse en esa celebración, puse también un pedazo de mi esperanza. Pero lo que no imaginaba era que esa misma inversión, ese esfuerzo por mostrar mi amor y compromiso, sería utilizado en mi contra, porque el día de la fiesta, en lugar de encontrar reconciliación, encontré el filo más cruel del desprecio. Y nada pudo prepararme para las palabras que Camila estaba a punto de lanzar contra mí delante de todos. Camila siempre fue una niña brillante. Recuerdo cuando apenas tenía 6 años, y resolvía problemas de matemáticas más rápido que mis propios alumnos de secundaria. Yo la miraba con orgullo, convencido de que estaba destinada a grandes cosas. Era mi pequeña prodigio, mi joya, la ecuación perfecta que la vida me había regalado. Pero con el tiempo, ese orgullo se fue transformando en un muro de dolor. Lo que comenzó como admiración, terminó convirtiéndose en distancia, y luego en rechazo. Cuando Camila cumplió 15 años, ya nuestra relación estaba resquebrajada. Ella había oído rumores, había escuchado comentarios malintencionados de vecinos, frases sueltas que se repetían como un eco venenoso.
Tu papá no se enfermó en un hospital. Tu papá se lo buscó. Intenté explicarle 1000 veces la verdad. Le conté cómo, después de un accidente de tránsito cuando tenía poco más de 30 años, necesité una transfusión de sangre urgente. Fue ahí, en medio de la desesperación por salvar mi vida, donde el virus entró en mí. Lo supe años después, cuando los síntomas comenzaron y los análisis confirmaron lo que parecía imposible. Teresa me creyó desde el primer momento. Ella estuvo allí, lo vivió conmigo. Pero Camila, no. No inventes excusas, papá, me dijo un día mirándome con un desprecio que aún siento como un cuchillo. Sé perfectamente cómo se contagian esas cosas. Aquellas palabras me partieron en dos. No solo estaba dudando de mí, estaba destruyendo mi dignidad, cuestionando mi fidelidad hacia Teresa, y enterrando cualquier recuerdo de la infancia donde yo había sido su héroe. Desde entonces, cada encuentro con Camila fue una batalla perdida. Se volvió distante, cortante. Ya no me llamaba papá, sino simplemente Manuel, como si borrara con un nombre todos los años de amor que yo le había dado. Teresa, siempre intentando ser puente, le hablaba en mi defensa. Camila, tu padre nunca te ha mentido. Yo estuve ahí, sé la verdad. Pero mi hija se cerraba en un silencio frío, o respondía con dureza. Lo que tú quieras creer, mamá, pero yo sé quién es él en realidad, y con esas frases se llevaba un pedazo de mí cada vez. Cuando nació Daniel, mi nieto, pensé que las cosas cambiarían, que al ver a su hijo en mis brazos, Camila recordaría que yo también había sostenido los suyos con ternura. Pero ni siquiera ese momento logró derribar su muro. No lo sostengas mucho, me dijo en la clínica apenas unas horas después del parto. No quiero riesgos. Me dolió tanto escuchar aquello que no pude contener las lágrimas. Yo, que había enseñado a tantos jóvenes a no rendirse, me sentía derrotado frente a mi propia hija. Por eso, cuando me invitó, aunque fuera con frialdad, al cumpleaños de Daniel, sentí que tal vez la historia podía cambiar. Tal vez después de tantos años de distancias, había una grieta en su dureza. No sabía que lo que se avecinaba no era reconciliación, sino una tormenta que me desgarraría por completo. Porque lo que Camila guardaba en silencio estaba a punto de explotar en el peor de los escenarios posibles. Los días previos al cumpleaños de Daniel fueron para mí una mezcla de ilusión y nervios. No recordaba la última vez que había sentido algo tan parecido a la esperanza. Cada mañana despertaba con la misma idea en la cabeza. Esta vez será diferente. Esta vez mi hija me mirará con otros ojos. Teresa me observaba con cierta cautela. Sabía lo mucho que significaba para mí aquella invitación, y también conocía los riesgos de ilusionarme demasiado. Aún así, me acompañó a cada paso. Fuimos juntos a una tienda de juguetes y elegimos un tren de madera pintado a mano, con vagones de colores brillantes. Teresa lo envolvió con cuidado, como si ese pequeño obsequio pudiera cargar con todo nuestro anhelo de reconciliación. Yo, en cambio, no podía quitarme de la cabeza la idea de hacer algo más. Teresa, le dije una noche mientras revisábamos nuestras cuentas, quiero ayudar con los gastos de la fiesta. Ella levantó la vista del cuaderno y frunció el ceño. ¿Estás seguro, Manuel? Sabes que no estamos sobrados de dinero. Estoy seguro, respondí sin titubear. No es un gasto, es una oportunidad. Si muestro a Camila que estoy dispuesto a darlo todo por ella y por Daniel, quizás entienda cuánto la amo, y así lo hice. Con mis ahorros contribuí a pagar gran parte del salón, la decoración, incluso parte del banquete. Cada peso que entregaba lo veía como una inversión en algo que no se compra en ninguna tienda. La posibilidad de recuperar a mi hija. Los días corrían y la expectativa crecía. Yo imaginaba la fiesta con luces, globos y risas. Me veía sentado junto a Camila, levantando juntos la copa en honor de Daniel, borrando años de silencio con un solo abrazo. Pero había señales que yo me negaba a ver. Rosa, mi vecina de toda la vida, me interceptó una tarde en la puerta de mi casa. Ella, con su costumbre de enterarse de todo, me miró con un gesto ambiguo.
¿Así que tu hija te invitó a la fiesta? Preguntó como quien lanza una pregunta inocente pero con veneno escondido. Sí, Rosa, respondí con una sonrisa tensa. Parece que las cosas están mejorando. Ella soltó una risa breve, casi irónica. Ojalá tengas razón, Manuel. Pero yo he visto cómo te trata. Esa muchacha no te dirige la palabra como un padre merece. Siempre con frialdad, siempre con desprecio. No quiero ser aguafiestas, pero no esperes demasiado. Sus palabras me golpearon más de lo que quise admitir. Sin embargo, las guardé en silencio. Me aferré a la idea de que Rosa estaba equivocada, de que esta vez sería distinto. Esa noche, al acostarme, Teresa se volvió hacia mí y me acarició la mano. Rosa no está del todo equivocada, me dijo con voz suave. Sabes cómo es Camila, pero si decides ir con el corazón abierto, yo estaré contigo, pase lo que pase. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que mi esposa tenía razón, pero no podía renunciar a esa ilusión. No podía perder la oportunidad de tender un puente. Lo que no sabía era que ese puente estaba construido sobre un abismo. El día del cumpleaños de Daniel amaneció radiante. El sol iluminaba las calles del barrio como si todo estuviera dispuesto para celebrar la vida. Teresa se esmeró en planchar mi mejor camisa y en elegir un vestido sencillo, pero elegante. Queríamos presentarnos con dignidad, como quienes no van a una fiesta cualquiera, sino al evento más importante de la familia, el primer cumpleaños de nuestro nieto. Mientras caminábamos hacia el salón, mi corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo un festejo infantil, sino la posibilidad de reconstruir un lazo roto. Al llegar, las puertas del salón estaban decoradas con globos azules y blancos. Había un cartel enorme que decía, «Feliz primer año, Daniel». Escuchábamos risas, música infantil, el murmullo de decenas de personas que ya estaban dentro. Apenas crucé la entrada, mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi a mi nieto, vestido con un pequeño traje azul marino, sentado en la silla alta decorada con cintas. Daniel reía, agitando sus manitas, iluminando el lugar con una inocencia que me atravesó el alma. «Míralo, Teresa», susurré con la voz entrecortada. «Es perfecto». Ella me sonrió, compartiendo mi emoción. Por un instante sentí que todo valía la pena. Cada sacrificio, cada peso que puse en esa fiesta, cada esperanza que había guardado durante años. Nos acercamos despacio. Saludé a algunos vecinos que me devolvieron un gesto cordial, aunque noté cierta incomodidad en sus miradas como si no supieran muy bien cómo tratarme. Lo dejé pasar. Estaba demasiado concentrado en ver a Daniel. Entonces, la vi a ella. Camila estaba de pie junto a la mesa principal, revisando que todo estuviera en orden. Vestía un elegante vestido rojo, y su expresión era seria, casi tensa. Cuando me acerqué, esperé encontrar al menos una sonrisa, un gesto amable, algo que confirmara que esa invitación era sincera. Pero no. Camila me miró apenas unos segundos y luego apartó la vista. Su saludo fue frío, mecánico. «Hola, Manuel», dijo sin mirarme a los ojos. Sentí un puñal en el pecho. Ni siquiera un papá. Solo Manuel. Como si fuera un extraño más en aquella fiesta que yo mismo había ayudado a pagar. «Hola, hija», respondí, forzando una sonrisa. «Feliz cumpleaños para Daniel». Ella asintió con la cabeza y volvió a ocuparse de los invitados, dejándome de pie con un nudo en la garganta. Teresa, que estaba a mi lado, me tomó la mano discretamente. «Tranquilo», susurró. «No dejes que eso arruine este día». Asentí en silencio. Traté de concentrarme en Daniel, en sus risas, en la música que llenaba el ambiente, pero no podía ignorar lo evidente. La frialdad de mi hija seguía allí, intacta, como un muro imposible de derribar. Y lo peor es que no tardaría en transformarse en algo mucho más cruel, porque aquella mirada distante era apenas la antesala de la tormenta que se avecinaba. El salón estaba lleno de colores,
Globos en tonos azules y dorados colgaban del techo, serpentinas cruzaban las paredes, y en una esquina había un enorme castillo inflable donde los niños saltaban con gritos de alegría. En las mesas, bandejas con dulces, refrescos y aperitivos brillaban bajo la luz de las lámparas. Todo parecía perfecto, casi sacado de una revista de celebraciones. Mientras caminaba entre los invitados, noté las miradas de algunos conocidos. Algunos me saludaban con cortesía, otros apenas inclinaban la cabeza. Había un murmullo constante, pero no lograba distinguir si hablaban de mí o simplemente comentaban sobre la fiesta. Aún así, esa sensación de ser observado se clavaba en mi espalda como una espina. Me detuve frente a la mesa principal. El pastel era imponente, de 3 pisos, cubierto de crema blanca y decorado con figuras de ositos. Sobre él, una vela con el número 1 esperaba el momento de ser encendida. No pude evitar sonreír al imaginar a Daniel soplándola, aunque todavía no entendiera lo que significaba, mientras todos aplaudían. «¡Qué hermoso está todo!», le dije a Teresa que me acompañaba. «Vale la pena cada esfuerzo». Ella asintió, aunque su expresión era más cautelosa que la mía. «Sí, Manuel, está hermoso. Pero fíjate cómo Camila apenas se acerca a nosotros». Seguí la dirección de su mirada. Allí estaba mi hija, moviéndose entre los invitados, sonriendo, conversando, sirviendo copas. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, se endurecían, como si recordara algo que prefería enterrar. Quise acercarme a ella, pero me contuve. No quería arruinar nada. Pensé, tal vez más tarde, cuando todo esté tranquilo, podré hablar con ella. Intenté integrarme a la fiesta. Saludé a Javier, mi yerno, que me devolvió un apretón de manos flojo, casi indiferente. Nunca me había enfrentado directamente, pero tampoco había hecho nada por tender puentes entre Camila y yo. Era un espectador silencioso, un hombre que prefería callar antes que desafiar a su esposa. Mientras tanto, Daniel reía en su silla, recibiendo caricias de los invitados. Cada risa suya me daba fuerzas para seguir allí, aunque me sintiera fuera de lugar. En un momento Rosa, mi vecina, se acercó con un plato en la mano. «Todo está precioso, Manuel», me dijo con una sonrisa amable. «Aunque te veo un poco apartado». «Estoy bien, Rosa», mentí. «Solo estoy disfrutando de ver a mi nieto feliz». Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Me senté en una de las mesas, observando a todos alrededor. Los niños corrían, los adultos brindaban, la música llenaba cada rincón. Yo había puesto dinero, tiempo y corazón en esa celebración, pero me sentía como un invitado de segunda categoría, alguien que estaba allí por compromiso y no por amor. Y mientras masticaba aquel sentimiento amargo, comprendí que esa sensación de ser un extraño era apenas el inicio, porque pronto dejaría de ser solo un invitado incómodo, para convertirme en el centro de todas las miradas. Me acerqué a la mesa donde Daniel estaba sentado en su silla alta, con un babero azul que decía, «Mi primer cumpleaños». El niño jugaba con un globo que alguien le había atado a la muñeca, y reía cada vez que éste rebotaba en el aire. Sus ojitos brillaban como 2 faroles encendidos llenando de vida el salón. «Mi campeón», dije con una sonrisa mientras me inclinaba hacia él. Alargué mi mano, y Daniel la atrapó con fuerza, riendo como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Ese contacto pequeño, la presión cálida de su manita sobre mis dedos, fue suficiente para que todo lo demás desapareciera. Los murmullos, las miradas, el desprecio de su madre. En ese instante, solo éramos mi nieto y yo, unidos por un lazo que nadie podía romper. «¿Ves, Teresa?», susurré con emoción. «Él me reconoce». Mi esposa me sonrió, con lágrimas contenidas. Pero ese momento de ternura duró apenas segundos. De pronto, Camila apareció detrás de nosotros. Su voz, firme y cortante, rompió la burbuja de felicidad. «Manuel, no lo toques tanto», dijo con un tono disfrazado de preocupación. «El niño se puede incomodar». Me quedé helado. Retiré la mano despacio,
sintiendo cómo la alegría se desmoronaba en mis dedos. Solo estaba jugando con él, respondí en voz baja. Pues no es necesario, interrumpió ella, acomodando el babero de Daniel como si yo lo hubiera hecho mal. Hay muchos invitados, déjale espacio. El silencio que quedó fue pesado. Teresa me tomó del brazo, intentando darme apoyo. Yo bajé la mirada para no mostrar el dolor en mis ojos. Daniel, ajeno a la tensión, volvió a reír, estirando sus manitas hacia mí, pero Camila lo tomó en brazos rápidamente, alejándolo de mi alcance. Papá, entiende, dijo con un suspiro cargado de reproche llamándome papá, no con cariño sino con impaciencia. No exageres tu papel, no exageres tu papel. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía exagerar algo que era real? Yo era su padre, yo era el abuelo de ese niño. Nada podía cambiar ese hecho, y sin embargo, en la boca de mi hija, sonaba como si yo estuviera usurpando un lugar que no me correspondía. Teresa, incapaz de contenerse, susurró al oído de Camila. Él solo quiere compartir un momento con su nieto. Pero Camila la ignoró y se alejó, llevándose a Daniel consigo, mientras yo quedaba atrás, de pie, con un vacío en el pecho que ningún pastel ni celebración podían llenar. Me senté en una esquina del salón, intentando sonreír a los demás invitados, pero por dentro me estaba desmoronando. Y aunque todavía no lo sabía, esa no sería la última vez que Camila me arrancaría de los brazos de mi nieto. Lo que estaba a punto de hacer frente a todos superaría cualquier dolor que yo hubiera sentido hasta entonces. La fiesta avanzaba entre música infantil, carcajadas y el murmullo de los invitados que iban y venían con copas y platos. Yo permanecía en un rincón, tratando de mantenerme sereno después del episodio en que Camila me apartó de Daniel. Mi corazón estaba herido, pero me repetía a mí mismo que debía ser paciente, que tarde o temprano mi hija bajaría a la guardia. Entonces sucedió algo que no esperaba. Daniel, en brazos de una de las tías, me vio desde lejos. Su carita se iluminó de inmediato, y comenzó a extender los brazos hacia mí. No fue un gesto al azar, fue un llamado claro, inocente, imposible de ignorar. La tía sorprendida lo entregó a Teresa que estaba más cerca. Y en un instante, mi nieto terminó en mis brazos. Lo sostuve con cuidado, temiendo que alguien, sobre todo Camila, viniera a arrebatármelo de nuevo. Pero cuando sentí su cabecita apoyada en mi hombro, cuando escuché su risa suave contra mi oído, todo el dolor desapareció. «Hola, campeón», susurré, acariciando su espalda. «¿Ves? El abuelo está aquí. Siempre estará aquí para ti». Daniel balbuceaba sonidos alegres, jugando con mi barba canosa, tirando de mis gafas como si fueran un tesoro. Su inocencia me abrazaba más fuerte que sus pequeñas manos. En ese instante me sentí completo, como si nada más importara. «Mira, Teresa», le dije a mi esposa con lágrimas contenidas. «Él me reconoce, él me quiere». Ella asintió, conmovida, acariciando mi brazo. Algunos invitados nos miraban de lejos, sonriendo al ver la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era invisible. Sentí que aunque fuera por un instante, mi papel como abuelo estaba intacto, que ningún muro levantado por Camila podía destruir ese vínculo puro. Pero esa ilusión duró poco. De repente, escuché el taconeo firme de Camila acercándose. Sus pasos resonaban más fuerte que la música, como un presagio. Cuando la vi, su rostro estaba rígido, su sonrisa social había desaparecido. En sus ojos no había ternura, solo una ira contenida que parecía arder en silencio. «Dámelo», dijo con voz seca, extendiendo los brazos hacia Daniel. Me quedé inmóvil unos segundos, como si no hubiera escuchado bien. «Camila, solo estoy jugando con él». «Que me lo des», repitió ahora en un tono más alto, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. El murmullo del salón pareció bajar de golpe. Teresa intentó intervenir, pero yo ya sabía que ese instante marcaría el inicio de algo mucho más grande. Porque no se trataba solo de un gesto de control. Lo que se avecinaba era una humillación pública, un golpe que me dejaría marcado para siempre. Después de arrebatarme a Daniel,
Camila lo sostuvo con fuerza contra su pecho, como si yo representara un peligro. Sus ojos se clavaron en los míos con un brillo de rabia contenida que me heló la sangre. «¿No entiendes, verdad?», susurró con los labios apretados mientras fingía sonreír para los invitados. «No quiero que lo toques tanto, Camila», respondí en voz baja, con un nudo en la garganta. «Soy tu padre, y él es mi nieto. Nunca te mentí, nunca te engañé. Tú sabes cómo ocurrió todo». Ella soltó una carcajada seca, sin alegría. «¿De verdad pretendes que crea esa historia? ¿Una transfusión? Por favor. Eso no se lo cree nadie». Sentí que el aire me faltaba. Miré a Teresa, que estaba a mi lado, con la boca entreabierta, como si quisiera defenderme pero no encontrara las palabras. «Camila», insistí, suplicante, «tu madre lo sabe. Ella estuvo conmigo en cada paso. Nunca traicioné a esta familia». Mi hija apretó los labios y negó con la cabeza. «Siempre fuiste un hombre encantador, ¿no? El maestro querido por todos, el buen esposo, el buen padre. Pero yo sé la verdad. Yo sé que no fue en un hospital, papá. Tú mismo lo buscaste». Esas palabras me desgarraron por dentro. La crueldad no estaba solo en la acusación, sino en el desprecio con que las decía, como si cada sílaba fuera un golpe contra mi dignidad. Quise responderle con fuerza, pero mi voz apenas salió en un susurro. «Te equivocas, hija. No es como piensas». Ella me miró fijamente con una sonrisa helada. «Entonces, ¿por qué no dejamos que todos lo decidan?» Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres decir?», pregunté, con un hilo de voz. Camila se inclinó un poco hacia mí, de modo que solo yo pudiera escucharla. Su aliento estaba cargado de furia. «Hoy todos sabrán la verdad, Manuel. Hoy dejarás de esconderte detrás de tus excusas». Y antes de que pudiera decir nada más, se dio la vuelta, regresando a la mesa principal con Daniel en brazos, sonriendo a los invitados como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Algo terrible estaba por suceder. Y aunque no lo sabía aún, estaba a punto de vivir la humillación más grande de mi vida, frente a todos. El salón estaba en su punto máximo. La música sonaba alegre. Los niños corrían alrededor de las mesas. Los adultos charlaban animadamente mientras levantaban sus copas. La mesa del pastel brillaba en el centro, rodeada de globos, regalos y cámaras listas para capturar el momento en que Daniel soplara su primera vela. Yo estaba de pie, observando con orgullo a mi nieto. Mi corazón palpitaba con fuerza. Más allá de todo, había contribuido para que aquel día fuera inolvidable. Y en mi interior, aún albergaba la esperanza de que Camila se ablandara, aunque fuera un poco, al verme compartir la alegría de su hijo. Pero entonces, sucedió. Todo comenzó con una simple frase de Camila. Ella estaba junto a la mesa principal, con Daniel en brazos, rodeada de algunos familiares. De repente, levantó la voz lo suficiente para que todos los que estaban cerca la escucharan. «No quiero que se acerque más a mi hijo». El murmullo del salón se detuvo de golpe. Varios invitados giraron la cabeza hacia nosotros. Yo quedé paralizado, sin entender del todo lo que pasaba. «Camila, ¿qué dices?», pregunté en voz baja, con un temblor en la garganta, pero no hubo compasión en sus ojos, solo rabia. «Que no lo toques», gritó esta vez con una voz tan fuerte que retumbó en todo el salón. «Tienes sida. Eres un peligro para mi hijo y para todos los que están aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. La música se apagó como por instinto. Los niños dejaron de correr. Los adultos se quedaron petrificados con las copas en el aire. Cada mirada se clavó en mí como un puñal. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba. Un calor extraño subió por mi rostro, como si mi piel ardiera bajo los ojos acusadores de todos. «Camila, por favor». Alcancé a susurrar con la voz quebrada. Pero ella no se detuvo. Al contrario, levantó aún más la voz con furia desbordada. «Deja de mentir. Toda mi vida inventaste excusas, pero yo sé la verdad. No fue una transfusión, papá. Siempre fuiste un mujeriego, un mentiroso,
Y ahora quieres arrastrarnos con tu vergüenza. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos tapándose la boca, otros retrocediendo como si mi sola presencia fuera contagiosa. Vi a Rosa, mi vecina, llevándose la mano al pecho con gesto escandalizado. Javier, mi yerno, bajó la cabeza, incapaz de intervenir. Teresa fue la única que dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡Basta, Camila!», gritó. «Tu padre no merece esto». Pero su voz se ahogó entre el eco de la acusación. Nadie escuchaba a mi esposa. Todos me miraban a mí, como si de pronto yo fuera el culpable de una catástrofe invisible. Yo, que había dedicado mi vida a enseñar honestidad, disciplina y respeto. Yo, que había amado a mi esposa con fidelidad absoluta. Yo, que había puesto mis ahorros en esa fiesta para honrar a mi nieto. En ese instante, era reducido a un monstruo en la boca de mi propia hija. Daniel comenzó a llorar en brazos de Camila, inquieto por los gritos. Y ese llanto, inocente y puro, fue la música más cruel que pude escuchar. Quise hablar, explicar, contar la verdad, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Mis labios se movieron, pero ninguna voz salió. Solo sentí como el peso del mundo me aplastaba contra el suelo invisible de aquel salón. Y entonces lo comprendí. Mi hija no solo me había apartado de su vida, me había arrancado la dignidad frente a todos, en el día que debía ser una celebración de amor. Aquel grito, aquel «tienes sida», resonaría en mis oídos mucho después de que la fiesta terminara. Y lo peor era que aún no había terminado. El eco de las palabras de Camila aún resonaba en el salón. «Tienes sida. Eres un peligro». El silencio que siguió fue aún más cruel que el grito mismo. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros, sin saber qué hacer. Algunos retrocedieron un paso, otros se apartaron de mí como si mi sola proximidad fuera contagiosa. Vi cómo una madre retiraba discretamente a su hijo que jugaba cerca de mi mesa. El miedo, alimentado por la ignorancia, había tomado el control del lugar. «No es verdad», alcancé a decir con voz apagada, pero nadie me escuchaba. Rosa, mi vecina, fue la primera en reaccionar. Poniéndose una mano en el pecho, murmuró en voz alta, lo suficiente para que otros la oyeran. «¡Ay, Dios mío! ¿Escucharon lo que dijo Camila? Su propio padre». Y en cuestión de segundos, aquel rumor se convirtió en un río imparable que recorrió el salón. Los murmullos crecieron, se multiplicaron, hasta formar una marea de susurros acusadores. Vi a Javier, mi yerno, observando todo con la cabeza baja. Por un instante, pensé que intervendría, que me defendería, que diría algo, pero no. Permaneció inmóvil, apretando la copa en su mano como si su único objetivo fuera evitar derramar el vino. Su silencio fue tan doloroso como los gritos de mi hija. En medio de todo, solo Teresa se atrevió a levantar la voz. Con lágrimas en los ojos, se plantó frente a Camila. «Basta ya», gritó. «¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Es tu padre». Camila, con Daniel en brazos, la miró con frialdad. «Estoy protegiendo a mi hijo. Alguien tiene que decir la verdad». El niño lloraba, ajeno a todo, y cada sollozo suyo me rompía aún más el corazón. Yo me quedé quieto, paralizado, como si hubiera perdido toda fuerza. Miraba a mi alrededor y veía solo rechazo, duda, miedo. Personas con las que había compartido años de vecindad, ahora me miraban como si fuera un extraño peligroso. Pero dentro de mí, algo comenzó a arder, una chispa de dignidad que se negaba a morir. Respiré hondo. Sentí el temblor en mis manos, el peso del momento, y comprendí que si no hablaba ahora, nunca más tendría la oportunidad de defenderme. Me levanté despacio, con la voz quebrada pero firme. «Si todos me permiten», dije, alzando la mirada, «quiero contarles mi verdad». El murmullo cesó por un instante. Decenas de ojos se clavaron en mí, expectantes, algunos incrédulos, otros impacientes. Podía sentir cómo el juicio se cernía sobre mí como una tormenta.
Y mientras el silencio regresaba, supe que mis próximas palabras definirían no solo mi dignidad, sino la memoria que dejaría en mi nieto. Tenía que hablar. Tenía que decirlo todo. Aunque el precio fuera abrir la herida más dolorosa de mi vida frente a todos. Me quedé de pie frente a todos, con la voz temblando y las manos sudorosas. Por un instante pensé en callar, en huir, en esconderme, pero entonces vi a Teresa, mi esposa, mirándome con los ojos enrojecidos y llenos de fe. Ella merecía escuchar mi verdad en voz alta. Daniel, mi nieto, también. Es cierto, comencé, dejando que mis palabras flotaran en el silencio pesado. Tengo VIH. El murmullo estalló de nuevo. Algunas personas se llevaron la mano a la boca, otras se apartaron más, como si mi confesión confirmara todos sus temores. Pero yo continué, clavando los ojos en el suelo para no derrumbarme. Lo supe hace más de 30 años. Tenía poco más de 30 cuando sufrí un accidente de tránsito. Llegué al hospital con la vida colgando de un hilo. Me hicieron una transfusión de sangre, y fue ahí donde el virus entró en mi cuerpo. Hice una pausa. Mi garganta ardía. Cada palabra me costaba un pedazo del alma. Nunca fue por lo que ustedes piensan. Nunca traicioné a mi esposa. Nunca toqué a otra mujer. Teresa lo sabe, porque estuvo conmigo en cada paso. Ella fue quien me sostuvo cuando recibí el diagnóstico. Ella fue quien me prometió que no me soltaría. Y hasta hoy ha cumplido. Levanté la mirada un segundo y vi a Teresa. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero su expresión era de orgullo. He vivido con este virus en silencio, soportando las miradas, los prejuicios, los comentarios. Nunca quise que definiera quién soy. No es vergüenza tener esta enfermedad. Lo vergonzoso es el odio, la ignorancia y el desprecio que todavía existen. Algunos invitados me miraban con ojos diferentes. Pude distinguir rostros confundidos, incluso un par de gestos de compasión. Pero antes de que pudiera aferrarme a esa chispa de comprensión, escuché la voz de mi hija, cortando el aire como un cuchillo. ¡Mentira!, gritó Camila desde la mesa con el rostro descompuesto. Deja de inventar historias. Siempre fuiste un mujeriego, y ahora usas esa excusa de la transfusión para quedar como víctima. El silencio se quebró de nuevo. Los murmullos regresaron más intensos como una ola que amenazaba con arrastrarme. Yo intenté acercarme a ella, pero Camila se apartó, sosteniendo a Daniel contra su pecho como si yo fuera un monstruo. No me mires así, papá, escupió. No me vas a engañar a mí ni a nadie. Teresa corrió hacia mí, tomándome del brazo para sostenerme. Yo, con el corazón desgarrado, comprendí que no bastaba con decir la verdad, porque cuando un hijo se niega a creer, la verdad se convierte en un eco inútil. Y esa negación de Camila aún estaba por golpearme con más fuerza. Las palabras de Camila seguían flotando en el aire, como un veneno que se negaba a disiparse. Mis intentos de explicar parecían estrellarse contra un muro invisible. Nadie hablaba en mi defensa, excepto Teresa. Mi esposa se adelantó unos pasos con la voz quebrada pero firme. «Basta, Camila», dijo alzando la mano. «Yo estuve allí. Yo vi cómo tu padre fue internado, cómo le hicieron la transfusión, cómo luchamos juntos contra esa noticia. Nunca me traicionó. Nunca». Algunos invitados murmuraron entre ellos, sorprendidos por la fuerza de sus palabras. Pero Camila no cedió. Sus ojos, cargados de furia, se clavaron en los de su madre. «Claro, mamá, tú siempre lo defendiste. Prefieres vivir engañada antes que aceptar la verdad». «No es un engaño», respondió Teresa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es el hombre más íntegro que he conocido. Si no confías en él, confía en mí». Camila abrazó con más fuerza a Daniel, como si necesitara protegerlo de una amenaza invisible. «No voy a exponer a mi hijo», dijo con dureza. «No quiero que tenga recuerdos de un abuelo enfermo que no supo cuidarse». Cada palabra era una puñalada. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener su desprecio. Javier, mi yerno, seguía inmóvil en un rincón. Apreté los puños con rabia contenida. Quise gritarle: «¡Defiéndeme! ¡Di algo!
aunque sea por justicia. Pero él solo bebió de su copa, evitando mirarme, como si el suelo fuera más digno de su atención que el dolor de un hombre frente a su familia. Los murmullos de los invitados crecían de nuevo. Rosa, mi vecina, cuchicheaba con otra mujer, y sus gestos alarmados eran como dagas lanzadas a mi espalda. Me sentía acorralado. En un salón lleno de gente, estaba más solo que nunca. Teresa volvió a mi lado, tomándome la mano con fuerza. «Manuel, ya basta. No tienes que soportar más esto». Sus palabras me atravesaron como una revelación. Tenía razón. Yo había venido con el corazón abierto. Había invertido mi dinero, mis fuerzas, mis esperanzas en aquella fiesta. Y a cambio, recibía la humillación pública más grande de mi vida. Respiré hondo. Sentí que mis piernas temblaban. Miré una última vez a Daniel, mi nieto, que lloraba confundido en los brazos de su madre. Quise acercarme, abrazarlo, susurrarle que lo amaba, pero entendí que no podía. Que ese día, el amor que yo daba no encontraba lugar donde ser recibido. Con el alma hecha pedazos, me incliné hacia Teresa y le susurré. «Vámonos». Ella asintió, conteniendo un sollozo. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí todas las miradas clavadas en mí. Algunas de reproche, otras de lástima, pocas de compasión. Cada paso era como cargar un peso imposible. Y aunque dejaba atrás el salón, sabía que lo que más me dolía no quedaba allí. Porque la verdadera herida no estaba en los rumores, ni en los vecinos, ni siquiera en los gritos de mi hija. La verdadera herida era aceptar que mi propia sangre me había condenado, y que tal vez ya no habría vuelta atrás. La puerta del salón se cerró a mis espaldas con un golpe seco. El murmullo de los invitados quedó atrás, mezclado con la música infantil que aún sonaba como una burla distante. Afuera, la noche era fría, y el silencio de la calle contrastaba con el ruido de mi corazón desgarrado. Teresa caminaba a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desmoronarme allí mismo. No decía nada, no hacía falta. Su silencio era el único refugio que me quedaba. Me detuve unos metros más adelante. Sentí el aire helado en mis pulmones, y por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo seguir respirando. Había enfrentado rumores, prejuicios, diagnósticos médicos, noches enteras de fiebre y miedo, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para enfrentar la condena pública de mi propia hija. Cerré los ojos y vi el rostro de Daniel, mi nieto, sus ojitos inocentes, su risa cuando jugaba con mis gafas, sus manitas extendidas hacia mí. Él no entendía de enfermedades ni de prejuicios. Para él, yo era simplemente el abuelo, y eso bastaba. Entonces comprendí la mayor de las verdades. El virus vive en mi sangre, sí, pero no es eso lo que me destruye. Lo que verdaderamente mata es el desprecio, el odio disfrazado de protección, el prejuicio que convierte a un hombre en un monstruo ante los ojos de su propia familia. No es vergüenza tener VIH, no lo fue nunca. La verdadera vergüenza es vivir en un mundo donde todavía se juzga, se señala y se condena a quienes cargamos con él. Miré a Teresa, que secaba sus lágrimas con la mano temblorosa. «Gracias», le dije en un susurro. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hace». Ella me apretó la mano y asintió, sin decir palabra. En ese momento decidí que no me rendiría. Podían quitarme la dignidad con gritos, podían manchar mi nombre con mentiras, podían apartarme de las celebraciones familiares, pero no podrían arrancarme la verdad. Camila, mi hija, podrá negarme 1000 veces. Podrá gritarme en público, podrá alejar a Daniel de mis brazos, pero lo que nunca podrá cambiar es lo que yo soy. Un hombre que luchó, que amó, que fue fiel, que dio todo por su familia. El tiempo dirá si algún día ella abrirá los ojos. El tiempo decidirá si mi nieto crecerá sabiendo quién fue realmente su abuelo. Por ahora, solo sé esto. El virus vive en mi cuerpo, pero el verdadero veneno está en los corazones que no saben amar. Y ese veneno duele mucho más que cualquier enfermedad.